Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, como siempre, es importante hacer la aclaración. Aquí las interpretaciones que hacemos no esperan posicionarse como las únicas y las verdaderas, sino que la idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que decimos, compartan también sus reflexiones con nosotros y así poder enriquecer las distintas interpretaciones y que cada uno pueda tomar lo que le sirve para ponerlo en práctica en su vida diaria, en sus propios procesos de sanación y procesos personales. Entonces, bueno, el día de hoy, amigues, quiero hablarles un poco acerca de la película de Kung Fu Panda, o bueno, más que la película, el personaje de Po en la primera entrega de Kung Fu Panda. Creo que es una película bastante popular, por eso también la escogí. Y a mi juicio, esta película, o les propongo que la leamos a la luz justamente de Tauro y de la relación de Tauro con Júpiter, podríamos decir un tanto con Quirón. Quiero que lo veamos desde esas perspectivas, principalmente con Quirón y luego con Júpiter. Entonces, bueno, en primer lugar, creo que la película nos empieza mostrándonos estos dos momentos, que es lo que el personaje principal desea hacer o desea hacer con su vida, y esta realidad que es lo que él hace, ¿no? Que es vender, ayudar a preparar los fideos, en el negocio de su padre, etc. Entonces, fijémonos cómo a lo largo de la película se va desarrollando esta tensión, o se va haciendo más evidente la tensión que tiene relación con un conflicto que a mi juicio es muy taurino. Me parece es un Quirón en dos, o análogo, o un Quirón en Tauro, y es esta cuestión de la dificultad por encontrar ese valor propio, encontrar la confianza para realmente desarrollar las propias capacidades que le dan a uno el propio bienestar, que es en últimas de lo que trata en esencia Tauro, ¿no? La energía taurina, y que cuando justamente nos cuesta, tenemos esa dificultad o esa carencia para poder ver esos talentos y esas herramientas que tenemos para valernos por nosotros mismos, como puede ser ese emplazamiento de un Quirón en dos, son bastante similares a lo que ocurre con este conflicto en Po, ¿no? Po es elegido como el guerrero dragón, y es este llamado profundo del alma de este personaje que él no cree ser capaz de corresponder. Creo que esa figura de lo transpersonal está en el maestro Unwei, que es la tortuga, para quienes quizás no recuerdan bien, y es la tortuga es el único personaje que realmente cree a lo largo de toda la película en que Po puede llegar a ser el guerrero dragón. Si vemos desde el momento en que es escogido, ni siquiera él mismo cree que puede ser el guerrero dragón, y el maestro Shifu hace todo lo posible para hacer que Po se rinda. Y bueno, los cinco furiosos también están muy decepcionados por la situación, tampoco creen que él pueda llegar a ser el guerrero dragón. Y bueno, digamos que ya la situación como más en donde se ve en mayor, se pone en evidencia justamente esa tensión de Po respecto a el valor que le da a sus capacidades, es cuando reciben la noticia que Tai Lung ha escapado de prisión y va para el valle, etc. Y pues ya no está Unwei, que era el único que podía vencerlo. Entonces, como la profecía lo dice, pues el guerrero dragón es quien lo debe, pues quien tiene la capacidad de realmente vencerlo. Y digamos que ahí Po tiene este diálogo que es muy bonito, muy sincero con Shifu, y creo que es en donde justo se evidencia con mayor claridad este tema del no valor. Entonces, como vemos en esta escena, hay una cuestión sobre, bueno, es que me siento frustrado con mi vida, me siento frustrado con quien soy, pero no me creo en las capacidades de
desarrollar esto otro y de convertirme en esta persona que me siento llamado a ser y que creo que ni siquiera es quien quiero ser, porque esa idea de lo que quiero ser puede ser un tanto egoica, eh, o un tanto a ese capricho egoico de es que yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un trabajo estable, yo quiero, pero en el fondo es quién quiere todas esas cosas. Es decir, el ego para sentirse más seguro, para sentirse aprobado, para compensar ciertos dolores de la infancia, ciertas heridas, o se trata de un llamado más profundo de algo que está en mí y que incluso me trasciende. Es decir, es justo el llamado que hace la vida a través de mi alma y que me invita a hacerlo. Y que es justo lo que habla durante toda la película el, el, eh, el mismo Unway, ¿no? Y es, nada ocurre por casualidad. Y que lo dice durante toda la película. Y Unway es el único que realmente cree en Poe a lo largo de toda la película. Y es un poco esta representación de la vida invitando a Poe a despertar su maestro interior. Y a mi juicio esa relación entre Poe y Shifu es la relación de el yo con su maestro interior. Un ego supremamente herido, desvalorado por sí mismo. Y creo que eso es muy importante en ese Quirón en Casados o Quirón en Tauro, que tiene una relación muy fuerte con ese tema de encontrar el valor propio también, no solo para proveer su propio bienestar, sino para encontrar el sentido profundo de la vida o encontrar el amor profundo por la vida a través de ese llamado del alma, ese llamado que hace la vida a esa persona en este cuerpo encarnado, ¿no? Y, y a mi juicio lo podemos ver en esta escena cuando realmente dicen, pues es que yo me quedé porque es que a mí me dolía más levantarme todos los días a servir fideos, a ser la persona que yo era, que, que todos estos golpes y estas humillaciones que usted me daba, diciendo que doy asco, que no soy capaz, etcétera, ¿no? Y cuando Paul le dice todo esto, es justamente está reflejando esa herida interna de Quirón. Pero creo que esta relación con el maestro, el despertar del maestro interior, recordemos Quirón es en sí un maestro. Fue maestro de Jasón, de Esclapio, de Heracles o Hércules. Bueno, se me escapan ahorita el resto, pero creo que son más de 6 héroes de la mitología griega que fueron discípulos de Quirón. Entonces, creo que despertar también el maestro interno es una relación, claro, con Júpiter, con nuestro Júpiter, pero también cuando tiene que ver con la herida, a mi juicio también se trata de empezar a resonar más con esa energía alta, un poco ya más trabajada, más madura de Quirón. Aunque Quirón también tiene una maestría a partir de ese trabajo con la propia herida, que es una herida que sigue doliendo y que dolerá, que quizás nunca pueda terminar de curar, pero eso tiene que ser muy claro, de ahí sale un talento, una sensibilidad para conectar con otros, para justo ayudar a los demás en esos procesos. Mm. Y aunque aquí no se trata quizás de esa manera como tal, pero si hay un contacto, o bueno, se trata de pronto en la tercera película, podríamos decir. Mm, pero en esta primera película lo que vemos es más la lucha por el personaje de Poe, perdón, no, de este personaje principal, por realmente conectar con su maestro interior, que es esa relación que va estableciendo cada vez más estrecha con Shifu, en la medida en que ambos aceptan lo que deben vivir y que creo que es lo que muchas veces ocurre con esa negativa al llamado quironiano, creo yo. Y es que si simplemente negamos la herida y nos alejamos o nos quedamos más bien en ese victimismo en donde me tocó y me hicieron y por qué me lo hicieron y me quedo reclamándoles a aquellos que lo hicieron, aunque aquellos que lo hicieron puede que ya ni siquiera estén,
o ni siquiera yo tenga claro quiénes son, los sigo reclamando y pueden aparecer en la figura de lo que sea, Dios, papás, profesores, jefes, etcétera. Pero siempre va a haber una figura sustituta que me genere, que me permita generar ese reclamo de por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y nos podemos quedar en esa actitud o podemos afrontar la situación y mejor mirar hacia el pasado y ver esa herida como una parte integral de nuestra vida, como una parte que tenía que pasar de esa manera y no de otra, aceptarla, vivir ese dolor y ver cómo empieza a surgir un talento, o incluso decir y darnos cuenta que de por sí ya hay un talento que tenemos gracias a eso y no lo hemos querido reconocer o no lo hemos querido desarrollar, no nos hemos dado ni siquiera la oportunidad de desarrollarlo. Y es algo que de pronto nosotros no vemos, pero los demás sí lo ven. Oye, es que eres muy bueno escuchando. Oye, es que eres muy bueno, yo qué sé, escribiendo o, así, o memorizando poemas y recitándolos, bueno, lo que sea. Algún tipo de talento que además de pronto ayuda también a conectar a los demás con algo, con su propia creatividad. De pronto yo digo, no, yo no soy tan creativo, pero en el fondo sí soy creativo y los demás me lo dicen y logro también inspirar a los demás para desarrollar su propia creatividad, pero yo no lo veo. Y por eso es que siento desde mi propia perspectiva que de pronto por eso no me salen estas cosas relacionadas con esto que yo quiero hacer, ¿no? Porque no reconozco esas herramientas y esos talentos que me ha dejado esa herida y las sigo negando como parte de mi pasado, las sigo rechazando y me quedo en esta idea de, poniéndolo en términos de la película, yo no puedo ser el guerrero dragón, eso no puede ser, ¿sí? Como dice al final, pues bueno, y si, y así Tylon se tarde una vida entera en venir, ¿cómo usted, maestro interior, va a convertirme a mí en todo un guerrero del Kung Fu? Realmente no lo veo ocurriendo y es lo mismo. Es que estas capacidades que ustedes dicen que yo debería tener o que tengo, que ven en mí, yo no lo veo por ningún lado. Díganme, ¿yo cómo voy a desarrollar eso? ¿Cómo podría llegar a desarrollar eso para realmente convertirme no en lo que mi pequeño ego quiere, ni en los caprichos de mi personalidad o lo que me genera seguridad? Porque es que a mí me dijeron que lo bueno o lo que yo tenía que hacer con mi vida era ser, yo que sé, abogado, médico, ingeniero, y resulta que terminé, mi alma o mi llamado tiene que ver más con otro tipo de, de profesión, etcétera, y termino dedicándome a eso otro, pero no me siento con ese talento, ¿no? O bueno, estoy llamado, perdona, a, a desarrollar estos otros tipos de talento que nada podrán tener que ver con la medicina o con el desarrollo del ejercicio del derecho, etcétera, y, y, que, y que justamente por eso eh, no me siento, no soy capaz de percibir eso que los demás sí ven en mí, ese talento ahí en potencia. Entonces, creo que es justo, y eso lo vemos ya después en la siguiente escena, que es cuando Shifu llega y entra a la cocina y, y Po está haciendo un split perfecto, bueno, Po está haciendo un montón de maromas para conseguir, para subirse a las despensas y comer y no sé qué, y entonces, bueno, finalmente se da cuenta que la comida es lo que permite que Po desarrolle sus propias habilidades del Kung Fu. Y, y justamente es eso, es que no se trata de empezar a mirar a ver cuáles son esos talentos que tengo que empezar a adquirir como si yo fuera una tabula rasa y empezar a desde ceros aprender algo, sino que es algo que mi alma ya sabe, que está impreso ahí en mi alma y que cuando le doy el estímulo correcto, se potencia y sale. Y, y justamente ese es el talento del maestro interior. Despertar el maestro interior es darnos cuenta pues, que tenemos un talento, un don escondido,
y que solo ese maestro sabe qué es lo que debemos hacer para empezar a sacarlo al mundo. Entonces por eso es muy importante ese contacto con ese maestro interior, porque como lo vemos en la película, es lo que permite que Po florezca al llamado que le hace la vida. O si no, Po se hubiera quedado, uy no, pero qué miedo, y entonces mejor que Shifu pelee contra Tai Lung, y yo me voy con los demás campesinos de la aldea, del valle, y, y me dedico a vender fideos con mi padre adoptivo, y esa va a ser mi vida, una vida en donde voy a vivir con miedo, con inseguridad, con frustración, pero al final me quedo en el lugar seguro, porque es que eso es lo que ha hecho la tradición, bueno, de mi familia adoptiva. Siempre han hecho fideos, ¿no? Es que todos han sido abogados, entonces pues yo no me quiero aventurar a ser profesor de arte o hacer esto, o yo qué sé, o lo que yo quiera hacer, ¿no? Bueno, no tengo ni idea de lo que mi corazón realmente quiere. Y entonces yo acallo esa voz interior que me dice, realmente esto es a lo que estás llamado, realmente deberías estar haciendo estas otras cosas, podrías desarrollar estos talentos. Pero yo lo callo y me quedo también guardado con esa herida. Y desarrollo una gran frustración y me quedo como una víctima de las circunstancias. Entonces, creo que justamente esa es la importancia de despertar el maestro interior. Y bueno, creo que eso es principalmente lo que quería tratar de esta película, principalmente del personaje de Po, que en el fondo, como podemos ver, es un personaje sumamente sabio. Y ya podríamos tratarlo en la segunda y la tercera película, que es un poco ya, la segunda película viene a tratar con el trauma, a tratar también con el tema de la identidad, aunque eso también se trata en la tercera, y es, bueno, yo quién soy, de dónde vengo, y qué es esto de lo que yo no recordaba, porque lo vengo a recordar ahora y porque me duele, ¿no? Y en la tercera ya es Po como maestro. Creo que podrían ser incluso más de otros dos videos. Si les interesa, me gustaría verlo en los comentarios, para saber si vamos también desarrollando esos videos. Y bueno, mi pregunta acá, amigues, es mmm, ¿qué tan conectados están con su maestro interior? ¿Qué sentido se permiten darle a ustedes a la vida? ¿Qué sentido le ven a la vida? ¿Qué los entusiasma y los impulsa? Y cómo han logrado cultivar esos dones propios para contribuir a ese sentido de vida. Cómo sus creencias impulsan su vida, porque fijémonos que si no tenemos esas claridades y que claramente, bueno, hoy en día puedo tener unas creencias, un sentido de vida, algo que me dice, uff, yo creo que la vida se trata de ayudar a los demás y entonces yo voy y hago, yo qué sé, trabajo comunitario, ¿cierto? Y de pronto esa es mi vida ahorita, pero después cambia. Después digo, no, pues es que para mí la vida es la creatividad y me voy a dedicar a ser músico y me doy cuenta que tengo un gran talento para la música, ¿no? Esto se puede puede ser, digamos, un poco dinámico. Lo importante y a lo que voy es que si no tenemos un contacto real con ese maestro interior y no estamos bien postrados sobre esos sentidos de vida que tenemos, es muy fácil que empecemos a proyectar ese maestro en otros y que sean otros los que nos vengan a dar las direcciones hacia dónde debemos girar y en qué debemos creer y cómo. Entonces es muy importante desarrollar esas creencias desde dentro. Y claro, si lo vemos en términos de la rueda zodiacal, Sagitario, Júpiter es el regente de Sagitario y Sagitario es el que nos da este sentido de vida, ¿no? Recordemos otra vez ese centauro que está apuntando con su flecha hacia el cielo, hacia algo más trascendental, que él quizás no puede constatar, que él quizás no puede del todo probar, pero que de una u otra manera confía en la vida, confía en que sí es posible lograrlo. Mientras que su opuesto viene a ser Géminis, que es la duda. Es un signo de aire que nos habla mucho más de la clasificación, de la apertura, de mirar posibilidades
mientras que Sagitario nos da es una dirección, un horizonte hacia el cual vamos a ir caminando, aunque no tengamos del todo la certeza. Entonces, si somos demasiado sagitarianos o nos volvemos muy rígidos en esas creencias, puede que empecemos a volvernos muy dogmáticos y a excluir a otros en nuestro camino, a ser más intolerantes con las creencias de otros, incluso a ser más intolerantes con nuestras propias dudas. Y si no nos permitimos también dudar de lo que creemos y ser un poco más flexibles, esa rigidez va a terminar por también quebrantando nuestra moral, porque vamos a poner justamente en sombra ese lado geminiano y va a aparecer algo en la vida que nos va a romper esa idealización que tenemos o esa postura dogmática que tenemos sobre nuestras creencias, incluso nuestra fe, nuestra ideología religiosa, política, lo que sea, que le impulsa en nuestra vida. Y cuando esto ocurre, pues también ocurre todo un quiebre existencial. Entonces, es mantener también esa conciencia y poner de vez en cuando en duda y poder evaluar desde otros lugares y podernos poner desde otra perspectiva. Porque Géminis también es las otras perspectivas. Los gemelos también me permiten girar 180 grados y decir, ¿y cómo se ve las cosas desde este lugar? ¿No? ¿Cómo lo veo si califico, o bueno, perdón, clasifico y evalúo la vida desde esta perspectiva, pero ¿y cómo lo veo si la clasifico y la evalúo desde esta otra? ¿No? Entonces, cuando me permito ver esas perspectivas que incluso son opuestas a la mía, me permito también integrar eso que estoy poniendo en sombra. Claramente, si me quedo en la duda perpetua, pues nunca voy a avanzar porque no tengo confianza en la vida. Me quedo en una constante compulsión por querer conocer y acumular un montón de conocimientos, pero al final no tomo posturas y entonces conozco todas las ideologías, todas las religiones, conozco de todo, pero al final no siento un llamado y no tengo una relación profunda con nada, porque estoy demasiado en mi mente, demasiado en las ideas, en la razón. Entonces también debo aprender a encontrar esa propia llama interior, esa intuición que me dice, confía que puedes ir hacia allá. ¿Sí? Cree que eres el guerrero dragón, por ejemplo. Y que, bueno, como última cuestión, he tratado de cerrar varias veces el video, pero ahora sí, como último elemento que había olvidado es, fíjense lo simbólico de el rollo del guerrero, ¿no? El secreto al final es que uno abre el rollo y lo primero que ve es el propio reflejo, ¿no? En esta escena cuando, bueno, ya Tai Lung viene, finalmente Shifu logra hacer aflorar en Po estos talentos que tiene, que ya tenía sobre el Kung Fu, y ya le va a dar ese secreto final que es el rollo del dragón, que lo va a convertir realmente en el gran guerrero dragón, y cuando lo abre no hay nada, pero pues no es que no haya nada, es que justo lo que uno ve es el propio reflejo, y el propio reflejo volvemos otra vez a la figura de Baco, a lo que hablábamos en este video, no sé si recuerdan, en el video del Rey León, y si no lo han visto, se lo recomiendo que lo vean, porque en el reflejo es en donde yo puedo llegar a encontrar una verdad mucho más profunda, así como puede ser una figura embriagante en donde me embriago en mi propio ego y me creo más que los demás, pero también puede ser una manera de encontrar esa verdad interior. Y si yo no creo en esa verdad interior y en mi reflejo no veo nada, pues también estoy destinado a fracasar, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte del creer, porque digamos que se divide en esas dos elementos, que es un poco el creer en mis capacidades, mis recursos, que viene a ser Tauro, y por otro lado, el creer y confiar en la vida, que es el doble mensaje que le deja Unwei tanto a Shifu como a Po, ¿sí? Y es lo que necesitamos para poder despertar ese maestro interior. Creer en mí, en que yo soy capaz también de
construir este sentido de vida y caminar hacia eso que yo creo es lo que me impulsa, me llama a la vida, eh, pero también debo confiar, ¿no? Si yo no confío en que la vida tiene un llamado para mí, y me quedo en la duda geminiana, tampoco avanzo. Entonces volvemos un poco a lo anterior. Y ese es creo que una de las interpretaciones que a mí me deja esa película. Hay muchas más y yo creo que ustedes también tendrán muchas más, también muy profundas. Y bueno, compartan en los comentarios cómo es esa relación con ese maestro interior, en qué es lo que ustedes creen. ¿Realmente han cultivado ese talento? ¿Realmente confían en sus propias capacidades? ¿O se han boicoteado durante toda la vida porque no han querido mirar hacia atrás esas heridas y encargarse de esas heridas y darle un nuevo sentido a esas heridas? Bueno, si quieren saber más de nuestros servicios, también los invito a que visiten nuestra página, y vean la información en la pestaña de servicios. Y bueno, muchas gracias. Si les gusta el video, compártanlo y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.